Viernes 1 de octubre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo como siempre desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Agradecemos la sintonía de quienes nos acompañan por el www.laprensagráfica.com y aquellos que nos ven a las 9 de la noche por CCTV, canal 25 y 95 en cable, y también a nuestros compatriotas que nos sintonizan mediante Uniglobe en canal 28 de Houston, Texas. Este viernes queremos dar seguimiento al debate en torno al convenio de salud entre El Salvador y Cuba y la ejecución del Sistema Integral de Salud, lo que fue anunciado hace más o menos 10 días por el presidente de la República. Violeta Mengíbar, viceministra de Salud, está con nosotros esta mañana. Buenos días, viceministra, un gusto. Buenos días, William, y gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, sobre todo alrededor de este convenio de salud entre El Salvador y Cuba, viceministra, quisiéramos aclarar un poco de dudas porque hay bastante controversia. Los diputados finalmente ayer decidieron ratificar este convenio, que es el convenio marco que alcanzará entonces a los convenios, como usted me decía hace un momento, que el convenio marco, que es como una especie de sombrilla que ha sido aprobado, ratificado por los diputados el día de ayer en horas de la noche, a excepción del Partido Arena. Para aclarar, quizás es importante, viceministra, ¿el convenio abre las puertas al ingreso masivo de médicos cubanos? No, fíjese que no, ¿verdad? El convenio, lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa el día de ayer, es un convenio marco que abarca diferentes disciplinas en lo que se refiere a las áreas de desarrollo del país. Pero también cada una de las carteras, en el caso de salud, nosotros tenemos un convenio más detallado sobre salud entre el ministro de Salud de Cuba y la ministra de Salud de El Salvador, que fue firmado en representación, firmó el canciller de la República. Definitivamente no, en este momento nosotros estamos haciendo un aporte selectivo, ¿verdad?, de profesionales especialistas de Cuba que están participando, bueno, desde el año pasado de la tormenta Ida, tenemos un grupo aquí de colegas cubanos, pero también en este programa de reforma de salud tenemos unos puntos específicos donde nos van a apoyar. Y a su pregunta, puedo decirle que en el convenio, le voy a leer una parte textualmente para que se disipe esa duda. Dice en el convenio entre el Ministerio de Salud de Cuba, los colaboradores cubanos de la salud trabajarán en los lugares acordados con las autoridades sanitarias de la República de El Salvador, evitando que su ubicación signifique la pérdida de empleo para un especialista nacional. O sea que nosotros desde ningún punto de vista estamos intentando sustituir, ¿verdad?, médicos y personal médico cubano con personal salvadoreño, porque todo mundo sabe de que en nuestro país tenemos una altísima cantidad de profesionales de la salud desempleados, siendo que el sistema público de salud los necesita. Y el objetivo de este convenio con Cuba es elevar las capacidades nacionales que tenemos en el país en lo que es la producción de conocimiento científico, técnico, junto con los profesionales salvadoreños y los profesionales cubanos, que igual que con otros países lo hacemos. El día de ayer estuvo con nosotros Chafik Handal, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Él explicaba que, de acuerdo a la información que él tenía, en la primera fase vendrían aproximadamente 21 médicos. Quisiera que me dijera esos datos, porque bueno, yo creo que precisando los datos, pues de alguna forma se van disminuyendo las incertidumbres. Exactamente, son 20 médicos. ¿Por cuánto tiempo estarían ellos? Esos 20 estarían por un año. Por un año asesorando en los principales puntos de las 8 prioridades de la reforma de salud, y entre ellos están médicos generales, lo que llamamos los médicos de familia, higienistas, epidemiólogos. Fundamentalmente es gente que nos va a ayudar junto con otros países, porque nosotros también tenemos asesoría y cooperación solidaria de Brasil, de España y de otros países, y los colegas cubanos tienen mucha experiencia en lo que es la gestión de servicios, evaluación de los servicios, en lo que es la atención primaria en salud integral, en asesorarnos en el Instituto Nacional de Salud, porque hoy va a haber, cuando veamos los puntos de la reforma, en varios de esos puntos de la reforma de salud, vamos a tener un personal, como lo ve usted, muy selectivo, ¿verdad? Son 20 profesionales. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, explíqueme bien este punto, porque
todo el mundo se pregunta, bueno, primero estaba el tema del empleo, que era lo que se ubicó como en primer punto de la discusión, es decir, ¿por qué traer médicos cubanos en cantidades siendo que aquí hay médicos desempleados? El segundo punto, ¿por qué traer médicos cubanos y por qué no de otros países? O sea, no hay capacidad local para poder tener gente local trabajando en esas áreas. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Violeta Mengíbar, viceministra de Salud de nuestro país, nos acompaña en nuestros estudios. Doctora, le preguntaba, ¿por qué traer médicos de Cuba? ¿Por qué no de otros países? O el otro punto, ¿es que acaso en nuestro país no hay suficientes médicos capacitados en las áreas que usted señalaba anteriormente en las que estarán dedicados los médicos cubanos? Bueno, nosotros lo que hacemos es una combinación muy armónica y la experiencia ha sido muy buena de los buenos profesionales que tenemos nosotros salvadoreños y de la experiencia propia de los profesionales de Cuba, profesionales que han estado aquí asesorándonos de Andalucía, por ejemplo, de España. Han habido profesionales de nacionalidad ecuatoriana, de brasileños. Es una combinación de la experiencia nacional con experiencias internacionales. Estos 20 profesionales de lo que les estamos hablando no tienen ni una relación contractual salarial con El Salvador. El salario se los paga siempre el gobierno de Cuba. Es una asesoría que nos sale extremadamente barata y es de una alta calidad, porque por lo regular países amigos nos ayudan a veces en cooperaciones, pero son asesorías que a veces son caras, ¿verdad? Ya no digamos por un tiempo prolongado. Entonces creemos nosotros que no se puede desaprovechar esa enorme capacidad científico-técnica que Cuba tiene en lo que se refiere a la salud, y es una combinación de experiencias. Ahora, sería bueno que nos explicara bien esto del tema de salario, porque alguien decía que se les va a pagar $250. Debo entender que el artículo 3, en la parte de responsabilidades de lo que le corresponde a El Salvador, por ejemplo, literal el A, que habla de pagar el pasaje aéreo internacional al inicio, las vacaciones y término de la misión de cada colaborador. Dice el B, asumir los gastos y tramitación para obtención de visas. El C, garantizar alojamiento conveniente, amueblado y dotado de los enseres domésticos necesarios, asumiendo los gastos de electricidad, agua, gas y comunicaciones. Bueno, ahí detalla más bien y establece que prácticamente hay muchas responsabilidades de la parte salvadoreña. Sí, lo que no... ¿Quién finalmente entonces paga el salario? Y todo esto que estamos viendo aquí, según el convenio, sería a El Salvador, lo que tiene que ver con el alojamiento. Salario definitivamente no, en ninguno de los literales, porque son desde el literal A hasta el literal, no sé, una cantidad de literal. En ninguno dice que el gobierno de El Salvador va a pagar salario, sino que hay aspectos que estamos apoyando, como por ejemplo el de conseguir unos lugares modestos donde van a vivir, darles algunas cosas muy pequeñas para su movilización logística, pero salarios no. Y en el caso de los 20 que le estoy hablando, en una cooperación triangular donde participa Cuba, El Salvador y con la cooperación de OPS, ese es como un estipendio que se les da, y no lo da El Salvador. En este caso es OPS quien les está dando un pequeñísimo estipendio de unos $150, $200 para que ellos se puedan movilizar. Ellos, es una política del gobierno de Cuba y de los profesionales que no quieren incluso que
situaciones de excesos lujos, sino que ellos lo que necesitan es un lugar modesto donde poder hacer su trabajo, y eso es lo que estamos haciendo, unas casas que se han alquilado modestas, donde van a vivir incluso 3 en una sola, en otra otros 4, y como van a estar dislocados en el interior del país, se han alquilado unas casas en Oriente, otras en Santana, otra aquí en San Salvador, que sale al gobierno de El Salvador, le sale extremadamente barata comparado con el nivel de aporte que ellos están dando. Entonces, cuando dice de que se les puede dar un estipendio o un viático, nosotros hoy lo estamos arreglando con la cooperación triangular de OPS, ni siquiera lo pone el gobierno de El Salvador, porque el convenio da la oportunidad de que otro país o otra organización pueda darles ese estipendio. Bueno, el convenio marco ya fue aprobado, ratificado por los diputados ayer, entonces, ¿cuándo esperaríamos que estuvieran en el país los médicos cubanos? Bueno, ya están llegando. Ya están llegando. Sí, ya están llegando. Es que lo que sucede es que nosotros tenemos desde hace un año casi con el IDA unos profesionales aquí. Sí, algunos de ellos se quedan con ese grupo de 20 que va a estar un año. Entonces podemos decir que algunos ya están aquí, claro, porque se quedan desde noviembre del año pasado y vienen unos nuevos. Entonces prácticamente ya estamos en el proceso de la llegada de ellos, y este mes de octubre estarían ya operando en las asesorías, en los servicios de salud, fundamentalmente en los temas que ya le hemos mencionado. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, pretendo ir agotando sobre este tema, doctora, pero quiero leer algunos comentarios que nos llegaron a través del Facebook ayer que anunciamos el tema y que usted estaría con nosotros. William Escobar dice, ¿cuál es la novedad? Si con el FOSalud móvil urbano se llevaba a salud integral a las comunidades y cantones anteriormente, y las primeras acciones que se realizaron al tomar posesión las nuevas autoridades fue dicho plan de salud derogar, aun y cuando se seguía financiando por medio del impuesto al tabaco y al alcohol. Flor Morales dice, adelante Ministerio de Salud y sus funcionarias y funcionarios están haciendo historia con la reforma de salud. Por fin los servicios médicos se acercan de verdad a la población. Joel Turcios, estimada señora viceministra Mengíbar, dice, gracias por dar este espacio para que los salvadoreños expresemos nuestras inquietudes, especialmente en la rama de salud que siempre ha sido uno de los sectores más golpeados y encarecidos de El Salvador. ¿Podría usted confirmar o desmentir al aire, dice, los rumores de que se manejan en muchos ámbitos acerca de las condiciones inhumanas en los hospitales estatales como el Seguro, el Bloom y el Rosales? Se habla de que hasta la máquina lavadora de ropa quirúrgica y médica lleva tiempo arruinada. No hay fondos en el momento del presupuesto de salud para por lo menos corregir las deficiencias más básicas del sistema. Gracias y saludos. Daniel Osvaldo Cifontes, me parecen muy buenos los cambios en el Ministerio de Salud. Sigan adelante y acercando sus beneficios a los que están más lejos de la ciudad. El doctor Douglas Bell también nos pone ahí un vínculo porque él nos está direccionando a una carta que envió a la ministra de Salud sobre el tema concreto del convenio Cuba. Pero bueno, le dejo los comentarios y me gustaría escuchar su opinión. Cómo no, con mucho gusto. Es precisamente lo contrario a lo que decía el amigo primero. Nosotros queremos dejar de hacer una atención móvil porque el nuevo modelo estamos colocando equipos comunitarios de salud familiar desde los cantones. Entonces, tradicionalmente lo que sucedía es que el equipo que estaba en el casco municipal se movía
itinerariamente, ¿verdad? Son atención itineraria una vez por semana, con suerte, 2 veces por semana los cantones. Ahora no, ya desaparece esa característica móvil, sino que vamos a sembrar, por decirlo así, los equipos comunitarios de salud 8 horas mínimo todos los días allí en los cantones. Ya no habrán atenciones móviles, porque las atenciones móviles significaban muy poco tiempo dedicado, sobre todo a la población de los cantones, donde nosotros queremos dedicarle una enorme atención a la población rural que ha sido pésimamente atendida. Solo le doy un ejemplo de los 33 personas que nos dolió que se nos murieron en la epidemia del H1N1, el 78% eran del área rural. Y de esas 78% de personas del área rural, muchos de ellos madres adolescentes. Otros, los niños muertos tenían a sus mamás adolescentes, lo cual nos explica de que la salud es un fenómeno que tiene determinantes sociales. Perfecto, pongamos un ejemplo más, digamos, concreto. La población del Islique en el departamento de La Unión. Según usted, en el esquema tradicional, la unidad de salud, bueno, obviamente está en el pueblo, sí, y de ahí se movían a los cantones. Una vez por semana. Una vez por semana. Entonces ahora es 8 horas se mantiene diarias. la unidad de salud en el pueblo. Exacto. Y van a tener personal destacado. No se moviliza, sino que sigue la unidad de salud en el pueblo, pero se instala otro equipo nuevo, comunitario de salud. Son como una especie de subunidades, ¿no? La sede es casas de la salud en los cantones, y en el casco son unidades de salud. ¿Y quiénes estarán en esas casas de la salud? Un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un promotor por cada 200 habitantes y una figura que se llama polivalente, que es el motorista, que a la vez va a ayudar en aspectos de farmacia y de archivo. Ese personal va a estar permanentemente en el cantón, allí, y el promotor va a vivir en el cantón, va a ser electo por la asamblea comunitaria, porque tiene que ser una persona de confianza que esté las 24 horas allí en su cantoncito, y el resto del personal va a estar mínimo 8 horas. Con los 201 equipos comunitarios de salud que ya hemos montado, algún personal incluso se ha quedado a alquilar una casita ahí en el cantón, y ahí se quedan toda la semana, pero mínimo tienen la responsabilidad de estar 8 horas allí en el cantón. Es decir, estas personas asignadas en ese caserío, ¿será opcional si ellos se quedan a vivir ahí alquilando algo, o se movilizan diariamente a cumplir con sus 8 horas al lugar? Así es, excepto el promotor, que sí tiene que vivir ahí. ¿Esa sí es una condición? Esa sí es una condición, porque nosotros entrenamos al promotor, no se necesita más que tener un 9º grado y darle las indicaciones precisas para que hagan atención, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y nosotros los entrenamos para que puedan hacer acciones de salud preventiva. Perfecto, hacemos otra pausa. Cuando volvamos, quiero escuchar un poco su opinión sobre lo que nos pregunta Joel Turcios en el tema específico de las condiciones del Hospital Bloom, Seguro Social, Rosales, y en el tema de la lavandería de ropa quirúrgica. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora Mengíbar, bueno, quisiera escuchar su opinión porque Joel Turcios, que nos escribe así el planteamiento, la pregunta puntual, que él dice, se habla de que hasta la máquina lavadora de ropa quirúrgica y médicas lleva tiempo arruinada y que no hay fondos para
en el momento para en el tema de presupuesto. Y hablaba antes de las condiciones inhumanas en los hospitales, el Seguro Social, Blum, Rosales. Bueno, Joel Turcios tiene mucha razón. Nosotros encontramos un sistema, una red hospitalaria en una situación lamentable, lamentable en cuanto al número de recursos humanos que se necesitan. El Salvador es uno de los países en América Latina que tienen la tasa crítica entre el número de personal de salud y el número de habitantes de las más, problemáticas de América Latina. Entonces, la red hospitalaria le hace falta personal, le hace falta equipo, necesitamos más especialistas, y eso es lo que intentamos revertir en este proceso de reforma de salud, que no solo incluye mejorar y dar atención con especialistas desde las unidades de salud, sino que remozar la red hospitalaria. Nosotros tenemos graves problemas, como por ejemplo en el Rosales, que casi como el 65% de los especialistas que tenemos en los hospitales de tercer nivel solo trabajan menos de 4 horas en los hospitales públicos. No se puede sacar un hospital público con una cantidad tan baja de horas de trabajo de los especialistas, porque no ha habido recursos para poderlos contratar por más tiempo. Entonces sí es cierto de que encontramos una red hospitalaria en un estado lamentable, por eso es el compromiso de la reforma de salud de superar este problema. Y en el caso específico de la lavandería del Blum, ciertamente ya estamos, en España está el repuesto de ese aparato que se ha arruinado, estamos esperando que venga ese repuesto, pero para mientras tenemos una acción solidaria con las lavanderías de los otros hospitales públicos que nos están ayudando a salir de la problemática. Pero sí, dentro de la reforma que vamos a hacer en la red hospitalaria, está por supuesto ir cada día mejorando el equipo, ¿verdad? Mejorando los recursos humanos, como lo repito, y el problema también de los medicamentos. Doctora, pero en este momento hay presupuesto en lo que resta del año para hacer frente a esas necesidades emergentes, por ejemplo el caso de esta lavadora del Blum que se ha descompuesto. Ya está en proceso el arreglo de ese aparato para lavar la ropa de los niños del Hospital Blum, ya está en proceso de adquisición el repuesto. Pero bien, en general, todos los hospitales necesitan probablemente más del 60% de los equipamientos de nuestros hospitales ya terminaron y caducaron su tiempo de vida. Y ahora en este proceso de reforma precisamente entra esa posibilidad ya de que poco a poco, no va a ser del todo. Por ejemplo, en el Hospital Rosales ya estamos ampliando la unidad de cuidados intensivos, que solo tiene 8 camas y hoy va a tener 28. Ya se está reparando en la segunda planta del edificio de especialidades, donde vamos a trasladar los servicios de nefrología, de hematología, de oncología. Ya tenemos, ya pronto vamos a tener una inversión millonaria, ya solo falta que el señor fiscal nos firme el contrato. Ya el Hospital Rosales por primera vez en la historia va a tener resonancia magnética, que es un equipo muy caro que cuesta como 1.6 millones de dólares. Vamos a tener nuevos TAC y nuevos equipos. Poco a poco vamos a ir logrando. Lo mismo en el Hospital Blum, donde estamos en un proceso donde se va a ampliar la unidad de cuidados intensivos, se va a ampliar el área de consulta externa, ya casi está la unidad de quemados. En fin, poco a poco vamos mejorando la capacidad instalada de los hospitales. ¿Esos cambios se van a comenzar a experimentar a partir de cuándo? Algunos están en proceso. Unos están en proceso. Por ejemplo, ya está en proceso la ampliación de la unidad de cuidados intensivos del Rosales. Ya está en proceso la rehabilitación de la segunda planta del edificio de especialidades. Hay varios que ya están en camino. El equipo de resonancia magnética, que hoy por hoy nosotros se lo compramos al Seguro Social, por ejemplo. Ya no lo vamos a hacer, sino que vamos a tener por primera vez un equipo moderno en el Hospital Rosales. Lo que sucede que en el Hospital Rosales a veces uno no sabe ni por dónde empezar, ¿verdad? Porque la precariedad ha sido tan grande desde su infraestructura hasta todo tipo de situaciones, que parte de la reforma es ir mejorando las condiciones de nuestros 30 hospitales, porque la idea es mejorar la capacidad resolutiva de las unidades de salud que van a estar desde los cantones y que van a haber equipos comunitarios de salud por primera vez en la historia con especialistas,
para que nuestros hospitales se descompresionen y ya no tenga usted en el Hospital Rosales unas operaciones que nunca debe de realizarlas, sino que deben hacerse en el Sacamil, en el San Bartolo, en los hospitales departamentales, y que el Rosales se dedique a lo que no está haciendo satisfactoriamente, como por ejemplo cirugías de corazón abierto, que aunque ya las aumentamos, pero todavía seguimos por bajo, trasplantes renales, operaciones sofisticadas de neurocirugía, y que el resto de cirugías que son de baja complejidad se vayan haciendo en los hospitales que no son los de tercer nivel. Bueno, vamos a hacer en este momento otra pequeña pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctora Mengíbar, en Cuba entiendo que hay una relación bastante alta entre médicos y población que deben atender. Quisiera que me explicara un poco esos parámetros. Alguien escribía en el Facebook esta semana y decía que hay una proporción en Cuba de 600 médicos por cada 100.000 habitantes. En El Salvador entiendo que se habla de 400 o no sé, cerca de 400 médicos por 100.000. Pero quisiera saber esa relación y cómo, digamos, ustedes pueden aumentar la proporción entre el médico y habitante. Y si este sistema de salud permite eso. Claro que sí, porque se necesita más personal de salud. Bueno, la relación de médico-población en Cuba anda 59 médicos por 10.000 habitantes. Nosotros en El Salvador andamos ahí por 18 médicos por habitante, estamos por debajo. Por supuesto, arriba de Haití, ¿verdad?, que tiene como 1.8 por 10.000 habitantes. Y ciertamente, William, en el sistema público de salud necesitamos más personal. Nosotros hemos hecho un cálculo de un déficit de 14.000 más o menos profesionales de la salud, que no es posible que todos los podamos emplear de la noche a la mañana, porque es imposible por razones financieras, pero sí ya tenemos muy bien diagnosticado qué es lo que nos hace falta en relación a especialistas, a médicos de familia, que va a haber que incrementarlo, porque sí tenemos un déficit de personal y un ejército de desempleados. Claro. En la primera etapa, ¿cuántos médicos pueden ser absorbidos de estos médicos que están sin empleo en este momento? Debo decirle que como la reforma comenzó el 1 de julio, en 74 municipios, nosotros hemos contratado entre el 1 de julio, más que todo el 1 de julio, 1.077 personas, solo que no solo son médicos, porque este nuevo modelo no solo es importante el médico, sino que ahí van médicos, van enfermeras, van promotores de salud, y en esta primera fase, repito, hemos contratado 1.077 personas. Para el año 2011 va otra cantidad que va a ir siendo acumulativa hasta que cada año vayamos contratando más. Le estoy hablando del primer nivel de atención, porque por el lado de hospitales sí necesitamos por lo menos en estos 4 años, por lo menos contratar un poco más de 4.000 personas, que es el déficit que tenemos en los 30 hospitales. Y en las unidades de salud el déficit anda por 8.000 en cuanto a personal, entiéndase médicos y paramédicos, porque el promotor va a jugar un papel muy importante. Entonces, como ve usted, los 14.000 están repartidos entre el déficit en las unidades de salud y el enorme déficit también en los hospitales.
Hay un concepto que utilizan, que desarrollan mucho en Cuba, que tiene que ver con el médico de familia. Sí. Yo quisiera saber si ese modelo es el que ustedes esperan replicar en nuestro país o cómo es que piensan hacer, puesto que son cubanos los que vendrán a asesorar en este sistema. Fíjese que no es exactamente el modelo cubano, porque los cubanos ellos se han desarrollado en una circunstancia diferente. Nosotros creo que no vamos a ser exactamente igual ni a los cubanos ni a los brasileños, y le podría decir de que la experiencia que más nos está pareciendo, porque se adapta más a la realidad salvadoreña, es la brasileña. La brasileña, que es la que ha desarrollado el concepto de la salud con enfoque familiar, donde nosotros vamos a hacer los equipos comunitarios de salud van a tener una responsabilidad nominal de la familia. Cuando se coloque el equipo allá en el cantón, nosotros le vamos a pedir cuentas a ese equipo, cómo está la familia Pérez, cómo está la familia López. ¿Y es posible hacer eso ya con el sistema? Claro que se puede, porque ya estamos tirando en los 74 municipios donde ha comenzado el modelo la ficha familiar. En la ficha familiar nosotros vamos a saber en el hogar de William Meléndez, por ejemplo, sobre todo, hemos empezado en lo rural, ¿verdad? Sí, porque lo rural es lo más importante, por ahora que está más desprotegido. Allí tenemos que saber si la familia López tiene una persona sana, si hay uno en riesgo de enfermar, si hay uno que ya se enfermó, si hay mujeres embarazadas, si hay personas de la tercera edad que hay que ir a vacunar. Entonces es un control que el equipo comunitario va a controlar. Hay un promotor por cada 200 familias. Ahora, pero en este país somos, y lo digo de manera personal también, uno es poco dado a acudir al médico, acude hasta que está en unas situaciones bastante delicadas. Y en el caso de las personas, digamos, que tienen más lejos la unidad de salud, obviamente que es más difícil que ellos se muevan. Hay una cultura también de tener esa actitud de visita al médico. Entonces, como debo hacer una pausa en este momento, cuando regresemos, explícanos un poco entonces cómo salvar esas distancias y cómo superar esas barreras. Ya volvemos. ¿Cómo no? Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Doctora Mengíbar, le consultaba entonces, ¿cómo romper con esa barrera y esa actitud que también a veces tenemos los salvadoreños de acudir al médico hasta que estamos en condiciones bastante complicadas? Y le decía yo, en el campo, bueno, obviamente por las mismas condiciones de transporte, de movilidad, la gente también lo hace hasta que está en una situación mucho más compleja. Entonces, usted me decía, bueno, el médico, la gente estará más cerca, pero me interesa explorar ese punto porque creo que es interesante que eso va a ser, es como el punto neurálgico de esta reforma, finalmente, cómo llevar la salud al último rincón del país. Bueno, la almendra de esta reforma es que nosotros pretendemos no solo atender la enfermedad a la persona enferma, sino que este modelo pretende atender a la persona, sea sana o sea enferma, a la sana para que no se enferme. También hay un enfoque de atención a la familia y a la comunidad, ¿verdad? Los equipos de salud van a andar vigilando la situación de riesgo, el problema del agua potable, la interacción con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que si tenemos las insuficiencias respiratorias agudas altas porque la carretera polvosa está molestando, nosotros, los equipos de salud hacen la gestión, la seguridad alimentaria, en fin. ¿Y esto, perdón, recaerá sobre el promotor, sobre el médico? Entonces sobre todo el equipo, el equipo que lo conforme el médico, la enfermera auxiliar,
y los promotores de salud. Entre todos tienen control de la comunidad, por ejemplo. Pero entonces tendremos a un equipo en cada unidad de estos cantones mucho más activo, o sea, no estando metidos en el escritorio como ocurre en la ciudad. Exactamente, esto le cambia el sentido. Estamos acostumbrados a que el médico y la enfermera están allí sentaditos dando recetas, repartiendo pastillas. Este modelo es, una parte va a ser intramural porque el personal necesita sistematizar, necesita atender al enfermo que llega a la casa de la salud, a la unidad de salud, pero también va a ser muy de salir a la comunidad, de andar, de hacer el mapa de riesgo sanitario de la comunidad, de andar destruyendo criaderos junto con la comunidad, porque tampoco queremos ser muy asistencialistas. No se trata de que van a llegar donde usted, don William Melender, queremos consultar queremos ver cómo está, tampoco es eso, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es acercando los servicios de salud físicamente hablando, porque por ejemplo, en el cantón Azacualpa, donde hemos ido, de allá de Victoria, donde fuimos a montar, yo llegué al cantón Azacualpa, le presentamos en una asamblea el equipo comunitario de salud a la población, viera cómo cuesta llegar desde Victoria a Azacualpa, en carro. Entonces a esa gente allí se les ha dejado su equipo para que estén mucho más cerca, y ya en una ciudad más, que en este caso creo que es en Suntepeque, allí va a haber ya especialistas, donde ya hay por primera vez especialistas en las unidades de salud, donde va a haber un ginecobstetra, un pediatra, un internista y cada 2 equipos familiares especializados, un psicólogo y una nutricionista. Y en este momento los pobladores en los cantones, ¿dónde encuentran a estos especialistas? En los hospitales nada más. ¿Y en el hospital general? En los hospitales generales hay especialistas, mal que bien, porque también viene la reforma para los hospitales. Pero o sea, ahora, para que las personas del cantón tengan acceso a un especialista, tienen que ir al hospital hasta general. el hospital, y ahora no. Le voy a poner un ejemplo, de los 206 equipos comunitarios de salud que ya instalamos, 206, la reforma necesita como 1.500 al final del quinquenio. De los 206 que hemos instalado, hay 201 que son básicos y 15 que son donde ya hay especialistas. Entonces, ¿qué sucede? Le voy a poner un ejemplo. El equipo comunitario de salud especializado de la zona norte de Chalate quedó en Guarjila, ¿verdad? En Guarjila tiene ahora ya el ginecólogo, el ginecobstetra, el internista, el pediatra, nutricionista, fisioterapista, tiene la Guarjila, donde van a ir los diferentes equipos comunitarios de salud que están en toda la zona y que están en los cantones. Estos especialistas ya están instalados en Guarjila. Ya están instalados. Es decir, si nosotros vamos con las cámaras podemos ya encontrar están a esta gente instalados. trabajando Hay ahí. algunos donde todavía, porque debo de decirle una realidad de los obstáculos de esta reforma. Fíjese que hay desempleo, pero hay unos especialistas que no se quieren ir lejos. Todos quieren estar aquí en el área metropolitana de San Salvador. Los fondos para esos especialistas los tenemos. En algunos ya completamos, porque lo más difícil que se nos está planteando es que el especialista se quiera ir cerca de la zona rural. Pero en Guarjila, entiendo, en La Palma, por ejemplo. En La Palma, fíjese que antes solo estaba el equipo del casco de La Palma. Hoy hemos abierto un equipo comunitario de salud. De uno se convirtió hoy en 5 equipos. Y tenemos uno en el cantón Granadilla, frontera con Honduras, en el cantón San José Zacare y en el cantón Tremedal. Entonces, en esos lugares donde ya tenemos los especialistas, ustedes pueden ir a grabar. Allí van a ver al ginecobstetra, al pediatra, al fisioterapista y pueden ir a hacer ese grabado allí si a usted le parece, en Guarjila. Perfecto, le vamos a tomar la palabra. Creo que es importante que la gente conozca de esto y sobre todo del impacto que esto va a tener. Y un tema que me interesa, vamos a la pausa, pero cuando volvamos hablemos del presupuesto, o sea, porque se oye muy bonito y si usted dice que está funcionando en algunos lugares, pues yo creo que hay que felicitar el esfuerzo del Ministerio de Salud. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. La viceministra de Salud, Violeta Mengíbar, está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Viceministra, entonces hablemos del tema presupuestario, porque le decía antes, bueno, se oye muy bonito el plan, usted dice que ya hay ejemplos concretos donde podemos grabar, documentar lo que está ocurriendo ya, y eso creo que es importante, pero en el tema presupuestario, esto no es una reforma para unos días, o sea, esto prácticamente ustedes aspiran a que sea permanente, ¿no? Que se quede instalado al margen del gobierno que llegue dentro de 4 o 5 años. Exacto. Pero hablemos del presupuesto. ¿Cuánto tiene asignado en este momento Salud? Y debo entender que con el presupuesto que llevó el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, ya hay un incremento sustancial de presupuesto para echar a andar esta reforma, ¿no? Exactamente. Mire, Salud necesita cantidades fenomenales, ¿verdad?, para invertir. Nosotros no pretendemos que en los 5 años vamos a dejar plenamente montada la reforma de Salud, pero sí es obvio que vamos a darle un empuje impresionante, ¿verdad?, de tal manera de que sea irreversible, para que cualquier color que llegue respete este modelo que nosotros estamos planteando. Para este año 2011 hay un compromiso del presidente de la República de priorizar la salud, de apoyarnos con un plus, ¿verdad?, de 109 millones de dólares, por lo menos estamos hablando 2011, claro. No estamos hablando claro. de los 4 años que faltan, porque ahí las cifras se elevarían mucho más, pero que no podemos decir de que vamos a cumplir totalmente las expectativas, pero sí le vamos a dar un empujón importantísimo a la reforma de salud al final del quinquenio, pero sí se necesita mucho dinero. Los 109 millones de dólares de aumento de presupuesto que se reflejan ya para 2011, sí. Obviamente si lo aprueba la Asamblea Legislativa, ¿es estrictamente para esta reforma o se va a distribuir en otras áreas? Es para la reforma de salud, es para los 8 puntos de la reforma de salud, ¿verdad? Que, por ejemplo, en lo de la instalación de los equipos comunitarios de salud, en el 2010 han sido 63 municipios completos, 11 parciales, en el 2011 van otros municipios, en el 2012 otros, en el 13 otros, hasta llegar al 14. No podemos hacerlo de una vez en los 262 municipios porque presupuestariamente es prácticamente imposible en nuestro país. ¿Han priorizado sobre los municipios los más donde hay más pobres, dificultades? Los más pobres, nosotros hemos comenzado en la franja de la zona norte del país, en la Unión, en Morazán, en San Miguel, en Cabañas, en Chalatenango. Son los municipios de acuerdo al mapa de pobreza, porque estamos como prioridad en esos municipios donde estamos, pero vamos avanzando y al área metropolitana también vamos a llegar, donde el modelo tiene un cierto cambio, porque en el área rural y en las zonas dispersas va a haber un equipo comunitario de salud por cada 600 familias. En las grandes áreas urbanas va a ser un equipo comunitario de salud por cada 1.800 familias, porque como hay más población, ¿verdad? Y además en las áreas urbanas tenemos mucho más servicios de salud, ¿verdad? El área metropolitana, comparado con el interior del país, tiene una oferta de servicios pública y del Seguro Social mucho más alta. Hay mucha disparidad. Es un defecto del sistema público de salud. Mucha disparidad. Porque es demasiado. Nosotros, si usted revisa la concentración de recursos humanos y de equipos y todo, está fundamentalmente concentrada en el área metropolitana, como si hubiese ciudadanos de primera y de segunda categoría, que los de segunda categoría indudablemente ha sido la población del área rural, y por eso el impacto de la morbilidad y de la mortalidad en nuestro país es dramáticamente más en el área rural, porque la población ha sido prácticamente abandonada. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora Mengíbar, leyendo algunos datos de cómo puede quedar distribuido el pastel presupuestario para el próximo año, uno se entera ahí que en términos porcentuales Casa Presidencial estaría recibiendo mucho más presupuesto incluso que Salud o Educación. Yo quisiera saber si ustedes han visto esto y qué significa esto, porque uno esperaría que sean las áreas sociales, salud, educación, vivienda, las que tengan mucho más presupuesto, pero bueno, ¿por qué hay un poco esa como disparidad en términos presupuestarios? Bueno, tengo entendido de que lo de Casa Presidencial aumenta porque ahora tienen otras ramas que antes no tenían, con cultura y otro tipo de establecimientos, pero yo sí le puedo decir de que en las decisiones que se han tomado presupuestarias, nosotros en salud tenemos un reconocimiento, porque con todo y todo, salud es una de las carteras, yo diría que como que en el área social va a ser la más beneficiada, muy a pesar de que aunque nos aumenten el presupuesto nunca va a ser suficiente, pero sí nosotros reconocemos de que hay una atención especial al área de salud en este presupuesto 2011, definitivamente. ¿Esta es una apuesta estratégica del gobierno para los próximos 4 años? Es una apuesta faltan? estratégica. ¿Usted cree que al cierre de 4 años, cuando ya termine esta administración, terminen ustedes el periodo, al margen de quien llegue al poder, sí, en 2014, ustedes podrán dejar entonces una reforma que realmente sea irreversible? Nosotros en la que sí, quien llegue diga esto es tan bueno que mejor hay que mejorarlo, ¿no? En lugar de... Esa es la apuesta, William. La apuesta es que nosotros mejoremos dos cosas fundamentales. La cobertura de la salud, porque del 80% que le toca cubrir al ministerio se ha estado haciendo de manera sumamente baja, ¿verdad? Quizás a la mitad, y mejorar la calidad, porque no solo es llevarle la salud hasta el último rincón a nuestra población, sobre todo la más necesitada, sino que la calidad, la población sufre mucho en materia de abastecimiento de medicamentos, en que llega y le dan una cita por un año, en que no hay métodos diagnósticos, en que no la gente llega, necesita una operación ortopédica y el hospital no lo tiene y la gente tiene que desembolsar de su propio bolsillo, de su propio sacrificio. Hay gente de clases medias en nuestro país y los pobres que extremadamente pobres que ni siquiera han pateado el sistema, se mueren en la casa. Pero las clases medias tienen una verdadera angustia cuando se le enferma un miembro de la familia. Porque claro, no pueden ir a lo privado porque es muy caro, una hospitalización, y tampoco le tienen fe a lo público. Entonces están en un dilema horrible que terminan hipotecando su casa, en el campo vendiendo sus vaquitas para invertir para la salud de la población. Bueno, pero no hemos tocado el punto del tema de precios de medicamentos, que es algo que está pendiente de la ley en la Asamblea Legislativa. Parte de la reforma, sí. ¿Cómo se aborda entonces desde la reforma? Porque ese es un punto aparte, pues que tiene que ver ya con el tema de negocio, del comercio, de lo que se ha hecho de la salud en este país también. Entonces, ¿cómo tener medicamentos de buena calidad, pero con costos o precios que sean accesibles para la población en general? Bueno, lo de los medicamentos es uno de los 8 puntos de la reforma. Nosotros hemos puesto nuestro pensamiento y nuestra visión en la propuesta de ley de medicamentos que está ahorita en este momento en la Asamblea Legislativa y que está definitivamente entrampada y que parece que no hay decisión de aprobarla. Allí, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Hacer una regulación de los precios. Eso significa crear una política de precios donde el Ministerio de Salud hace un diagnóstico de cómo es la situación de los precios en el país comparadas con otros países, y le proponemos a Economía, porque es Economía quien debe de aprobar una política de precios de medicamentos.
no es cuento urbano, es una realidad, no es ciencia ficción, que en este país se compran los medicamentos de los más caros del mundo. Eso es cierto, eso no es mentira, y eso lo sufre nuestra población. Nosotros no necesitamos decirlo, porque el testimonio es de la población. Entonces, la política de medicamentos tiene como 4 cosas importantes. Uno, lo de la regulación de precios. ¿Qué pasaría con la regulación de precios? Que el ministerio, por ejemplo, y el Seguro Social compráramos el doble de lo que compramos si la medicina fuera más barata. Y otro es que la población, cuando llega a la farmacia, también no sea extorsionada con el precio de los medicamentos. Ahora, pero esta palabra siempre de regulación es la que ha generado más suspicacia y un poco más resquemores en el país, doctora. Es decir, porque se le tiene miedo siempre a la palabra de regulación. Sí, fíjese que en todas partes del mundo, hasta en los Estados Unidos, los servicios básicos tienen hasta límites las utilidades. Y yo no entiendo por qué en un país tan pobre como el nuestro se crea tanta crispación lo de la regulación de los precios. Nosotros estamos seguros que regulando los precios a un lugar justo, nuestras empresas nacionales no van a quebrar, porque el propósito de este gobierno, obviamente, no es que quiebren las empresas nacionales, por supuesto que no, pero no podemos permitir que se tengan unos precios que vayan más allá de lo que honestamente una empresa le puede ofrecer el precio a la compra en el sistema público de salud y a la ciudadanía. Y el otro punto es control de calidad de medicamentos, el otro es uso racional, porque la población y nuestros operadores de la salud también a veces se abusa en el excesivo receta de medicamentos. Tenemos que usar nuestro modelo nuevo, no tiene énfasis curativo. No queremos decir que los medicamentos no son importantes, claro que son importantes, pero solo son para la fase cuando uno ya está enfermo. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, y lo otro es que hay un conflicto de intereses entre la forma en que se está aprobando los registros, que es en el Consejo Superior de Salud Pública. La propuesta es que sea el Ministerio de Salud el rector de toda esta política de medicamentos, como lo es en todas partes del mundo. Casi. Bueno, nos vamos a la última pausa, que lo quiero cerrar con usted, viceministra, alrededor de cómo se está preparando el ministerio también por el tema de las lluvias, proliferación de zancudos. Ya hay más zancudos en las viviendas. Vamos a la pausa. Muy bien. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, nos quedan 3 minutos, doctora, muy rápidamente. ¿Qué se está haciendo para enfrentar una posible situación de epidemia de dengue hemorrágico, dengue clásico? Le pregunto porque, le decía, uno ya comienza a observar en las viviendas la presencia de más zancudo, lo que no había hace 2 o 3 semanas atrás. Bueno, como muy bien usted lo dice, en las últimas 2 o 3 semanas nosotros habíamos tenido ya una zona de éxito. Esta es la curva de este año. Si lo mantiene de frente dengue. a la cámara, sí. Hacia esta. Este es lo que nosotros llamamos el corredor endémico del dengue, así los tenemos a todas las enfermedades. Mire, nosotros en febrero, marzo y abril estábamos en epidemia en los 14 departamentos del país. La rayita negra es roja. la que... Negro es 2010 sí. Y la parte roja es epidemia, la parte amarilla es alarma, la verde es seguridad, que es la zona de seguridad. Pero mire cómo por el plan del dengue que nosotros hemos implantado desde enero de este año, ya estamos cosechando
de que en el periodo de lluvia nos ha venido bajando, cuando es al revés, debería de estar para arriba. Pero como hemos estado desarrollando un plan antidengue, que dicho sea de paso, tenemos un dengólogo de Cuba que nos está ayudando mucho en la parte de la vigilancia epidemiológica, mire usted cómo vamos bajando a la zona de seguridad en el dengue. Pero ahora estamos un poquito preocupados que con la llegada sobre todo de Nicole y de Mathieu, ¿verdad?, se nos comienza nuevamente a levantar el dengue. Todavía estamos en la zona de seguridad y vamos a echar toda a seguir aplicando el plan de dengue para que esto no vuelva a aparecer en la zona de epidemia. Pero claro, sí hemos tenido éxito y esto nos está demostrando que cuando se planifica en el territorio, porque nosotros hemos ido a los 262 municipios atacando el dengue. En otros momentos similares al que tenemos actualmente, los indicadores estaban mucho más arriba de lo que disparados. Hace un año, fíjese exacto, que nosotros hemos tenido más casos de dengue aparentemente que en años anteriores. Siempre en este periodo el dengue se dispara, siempre. Pero ahora hemos estado en una baja porque estamos trabajando continuamente desde enero y hoy estamos cosechando el trabajo continuo que se ha hecho esperando el invierno, ¿va? Y porque se nos disparó aún en el periodo seco. Entonces el trabajo continuo de destrucción de los vectores, del zancudo, el de mayor vigilancia, el de tratar bien los casos clínicos, yo creo que las cosas buenas hay que decirlas. Nosotros somos autocríticos y sabemos que el sistema público de salud tiene grandes problemas, pero debo de decirle que en Honduras ahorita ya creo que superó lo de 60 muertos por dengue y nosotros tenemos una persona fallecida de allá, una niña adolescente allá en San Rafael, Chalatenango, porque ha habido buen manejo clínico y ha habido una buena vigilancia epidemiológica y hemos tenido un trabajo en el territorio. Hemos destruido más de 10 millones de criaderos en lo que va del año, entre tratamiento y eliminación de criaderos. Ha sido un trabajo intenso. Debo de decirle que nos preocupa que ahora con esto de que octubre y noviembre ya se anuncia que va a ser difícil, claro, por lo de la lluvia, se nos pueda disparar. Pero si la gente, como hasta ahora, ya entendió bien que lo que significa destruir criaderos, no se nos va a disparar el dengue. Si estamos constantemente diciéndole a la población que haga las miles de veces que hemos recomendado cómo se evita el dengue, vamos a seguir en este cuadro de éxito del manejo de la epidemia. Bueno, doctora, muy gentil por haber estado con nosotros. Gracias, William, a usted. Muy amable. Muchas gracias. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Buenos días.